en Glasspool, c'est Jorge Eliezer Gaitán, le líder liberal colombien. Mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. Mataron a Gaitán. Mataron a Gaitán. Mataron al padre de Colombia. Atención, atención. Ajá. Acaban de asesinar al doctor Jorge Eliezer Gaitán. Después del periodo de la violencia detonado por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, los cambios se hicieron inevitables en el país. Muertes, expropiación de tierras, violencia arbitraria por parte del ejército y la policía, consolidación de grupos insurgentes, migración del campo a las grandes urbes, entre otros, fueron algunas de las consecuencias que marcaron este periodo de confrontación bipartidista entre liberales y conservadores. Es entonces cuando se hace necesario una alternativa moderna para el manejo de la administración pública. Y el domingo 1 de diciembre de 1957 se aprueba el plebiscito del Frente Nacional, una medida que legitimizaba a ambos partidos alternarse el gobierno del país y acabar con la violencia entre los mismos. Sin embargo, esta fecha es recordada por otro hecho histórico, conocido como el primer movimiento feminista. Ese mismo día, 1.835.255 mujeres ejercieron el voto por primera vez en el país. El movimiento feminista nace en el marco de una dominación hegemónica, es decir, una situación en donde muchos grupos sociales se ven marginados e ignorados por un sistema patriarcal dominante que ha estado presente a lo largo de la historia y que considera al género femenino inferior y por lo tanto incapaz de tener voz y autonomía. Desde su creación, el feminismo como movimiento social busca la igualdad de derechos entre géneros y la eliminación de la discriminación. Para entenderlo mejor, es necesario conocer cómo surgió y de dónde vino. Los hechos injustos considerados por el movimiento no solo eran culturales, sino también de carácter político, económico y social. En primer lugar se encuentra la identidad femenina asociada estrictamente al hogar, la maternidad y el ámbito doméstico, y su consideración como un ser débil, opuesto e inferior al hombre. Esta idea era reforzada con la educación de las escuelas vinculadas a los oficios del hogar, tales como coser, cocinar, limpiar y ordenar, criar a los hijos, entre otros. En segundo lugar, el Estado colombiano firmó el Concordato en 1887 en la Santa Sede, donde se prohibía la participación política para las mujeres y su representación estaba a cargo de sus maridos o padres en caso de no estar casadas. En tercer lugar se encuentra la potestad marital. Esto, según la enciclopedia jurídica, es la autoridad que la ley atribuye al marido sobre la mujer y sus bienes. En Colombia, a las mujeres se les despojaba de su patrimonio para impedir su independencia económica. En cuarto y último lugar se encuentra la situación a nivel mundial. El siglo XX fue un siglo marcado por las guerras y las revoluciones en el mundo. En este contexto, la mujer ingresó a la lógica obrera con todas las implicaciones que esto traía. A raíz de estos hechos injustos es que el primer momento del feminismo empieza. Una lucha por la igualdad de derechos laborales no solo remunerativos, sino también en la protección de la integridad. En Colombia, el movimiento feminista comenzó mucho antes del Frente Nacional. Se consideran a María Rojas Tejada y a María Cano como las pioneras de este movimiento. María Rojas Tejada fue la mujer que luchó en pro de la educación por la mujer para dejar de ser un ser marginal, introduciendo ideas extranjeras opuestas a la identidad conservadora del país. Recordemos que en el mundo el movimiento feminista ya había iniciado y se destacan mujeres como Mary Wollstonecraft y su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer de 1772. Por otro lado, está María Cano, quien fue la primera líder política del país, dirigiendo la lucha por los derechos civiles fundamentales y los derechos de los trabajadores asalariados. Como se mencionó anteriormente, la lucha por la igualdad de derechos a nivel laboral es uno de los rasgos más importantes de la primera ola del movimiento. También figuraron mujeres como Betsabe Espinal y la primera huelga de obreros en el país
y Ofelia Uribe de Acosta con su lucha por la educación mixta y el ejercicio político de la mujer. A este punto se hace necesario comprender que fue el acceso a la educación lo que inició con el cambio en la vida de las mujeres. En febrero del año 1933 se expidió el decreto 227 en el que se permite a las mujeres cursar el bachillerato y acceder a la universidad. Intelectuales y estandartes del movimiento como Esmeralda Arboleda, Josefina Valencia, Matilde González y María Zabaleta son la herencia de esa lucha por la educación. Con el acceso al bachillerato y a la universidad, mujeres que pertenecían a la élite lograron su papel en la política nacional y la lucha femenina. De hecho, Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia fueron las dos mujeres que participaron en la Asamblea Constituyente de 1954 con la ponencia de la capacidad política de la mujer. Ponencia que fue ovacionada y que concluyó en el acto legislativo número 3 del 27 de agosto de 1954. Otorgando el derecho a elegir y ser elegidas, y que más adelante les permitió ser partícipes del plebiscito del Frente Nacional. De esta manera, se inicia la fundación de muchas organizaciones en búsqueda de la igualdad de derechos para la mujer, como la Organización Femenina Nacional, la Unión de Ciudadanas de Colombia, Grupo Mujer y Sociedad, entre otras. Esta última tiene como fundadora a Flores Thomas, otro de los íconos del feminismo colombiano. Para el año 1964, cuando llegó a Colombia y empezó a trabajar en la Universidad Nacional, se encontró con un sistema patriarcal muy fuerte en el que la mujer no tenía representación igualitaria en la docencia de educación superior. La creencia seguía en que la mujer era sinónimo de maternidad. Es por eso que empieza a reunirse con algunas colegas a discutir temas relacionados a lo femenino y funda lo que se conoce como el Grupo Mujer y Sociedad. O sea, cada vez vamos a encontrar menos mujer como Dios manda y hombres machos al otro lado. Eso se está derrumbando, esta especie de viejo ordenamiento patriarcal articulado a una circulación muy particular del poder. A esta escritora se le sitúa en la segunda ola del feminismo en el país, en donde empieza la rebelión a favor de los derechos reproductivos y el control propio y autónomo sobre el cuerpo. En los 80s y 90s los grupos de feministas son grupos de feministas muy anti-estado todavía, porque las leyes en Colombia eran difíciles, no había mucha igualdad de derechos, solamente teníamos el voto y casi no había movimientos sociales concretos y todavía estábamos en el inicio del conflicto armado, entonces eran en general grupos feministas y pacifistas. Hola, mi nombre es Ingrid Mora, tengo 18 años, llevo 3 años haciendo activismo feminista, pero toda mi vida he tenido diversas cuestiones sobre roles de género, roles de poder, sobre mi propia sexualidad, sobre la expresión de género, entonces pues todo esto desembocó como esta búsqueda hacia respuestas que encontré en el feminismo. El mundo blanco empieza esta lucha por los derechos civiles, posteriormente por los derechos reproductivos y posteriormente con la teoría queer llega también la lucha por la sexualidad, por la identidad y en fin. Mucha gente asume que, y hasta las mismas feministas, quizás yo pueda estar equivocada, pero hasta ahora esta es mi posición, que la lucha feminista es una lucha que aboga únicamente por la emancipación de la mujer, pero me parece interesante una reflexión que hace Patricia Violi en su texto El infinito singular, donde plantea que la mujer nunca puede enunciarse a sí misma, ¿sí? No puede tener un agenciamiento propio, porque por ejemplo en un lenguaje como el español tiene que utilizar no solamente adjetivos,
masculinos para reconocerse, sino que también tiene que ser parte de unas estructuras. Entonces, cuando ella se identifica dentro de estas estructuras, pues no se identifica como mujer realmente. Y eso es lo que pasa más o menos con esta situación. Buscar solamente la emancipación de la mujer reconoce a la mujer como un sujeto subyugado por el hombre, o no por el hombre, sino por el patriarcado. Entonces, en el momento en que la mujer pueda lograr esa emancipación, perderá cualquier identidad. Entonces, por eso yo creo que quizás es una lucha un poco más amplia, que no solamente involucra una realidad social, que es lo obvio, y pues es donde se ve la transformación, sino también una realidad espiritual, una realidad individual, psicológica. Entonces, digamos, abarca un montón de aspectos de la vida de las mujeres, hay diferentes corrientes. Al día de hoy hay un pensamiento radical, hay una teoría queer, hay teorías ecofeministas, hay teorías afrofeministas, hay teoría ciberfeminista, pero todas tienden, o gran parte en algún punto, a tener un proceso de interseccionalidad. Digamos que el feminismo, por lo mismo que es un movimiento social y a la vez una teoría no solamente política, sino filosófica, y también tiene un proceso de transformación psicológica, individual, espiritual, esotérica, como se quiera tomar, pues tiene que ser totalmente transversal, o si no, pues empiezan a aparecer ciertas incongruencias. Entonces, como lo nombraba, hay feminismo neoliberal, curiosamente, pero lo hay. Hay feminismo marxista, hay feminismo, bueno, y los otros clases que pues ya he nombrado, pero igual en muchos de estos se tocan en algo. El feminismo es un movimiento pluralista en donde las personas involucradas no están de acuerdo en muchos aspectos. Es un movimiento diverso. Sin embargo, Beatriz Quintero resume el movimiento en dos objetivos centrales y básicos, que son la igualdad de derechos entre géneros y la eliminación de la discriminación. De igual manera, el movimiento también tiene como objetivo defender a los grupos subestimados y discriminados por el sistema patriarcal dominante. El movimiento feminista yo lo resumiría en solo dos estrategias: la búsqueda de la igualdad y la eliminación de la discriminación. Si miramos esos dos puntos, el movimiento feminista está enmarcado: participación política, derechos sexuales y reproductivos, violencia contra las mujeres. Esa sería la lucha del movimiento feminista. Existen varias tensiones en el feminismo y más en la época actual, no solo en el país, sino en el mundo en general. En primer lugar se encuentra el denominado feminismo hegemónico. Muchas críticas apuntan a que el movimiento nace en el seno de una élite cansada de una vida en el hogar y está representado en mujeres blancas de clase alta o media que podían acceder a muchos beneficios. De la misma manera se le critica la concepción de las mujeres como un grupo igual y homogéneo con intereses iguales y sufriendo la misma clase de opresión. Carmen B. Baliña dice que el feminismo hegemónico no tiene en cuenta que las circunstancias concretas de cada grupo de mujeres influye directamente en cómo la feminidad se construye en relación con la masculinidad. Poco tiene que ver la experiencia de una mujer negra de clase baja en un suburbio de una ciudad de Texas con la de una abogada blanca de la élite neoyorquina. En relación a esto, se podría decir que este argumento no tendría validez frente al carácter plural con distintos puntos de vista. Pero muchas mujeres dicen no considerarse representadas por el feminismo o los feminismos porque no es un movimiento que incluya todas las clases de violencia y opresión. En segundo lugar, la crítica es hacia el carácter pluralista del movimiento. Esta abarca tensiones entre distintos feminismos que se dieron en distintos momentos. Para mencionar algunos están, en primer lugar, las feministas de doble militancia, que implica conservar el feminismo y la izquierda, y las feminismas autónomas que defienden un compromiso exclusivo feminista.
En segundo lugar están las feministas lésbicas con las feministas heterosexuales. Esto se da cuando el segundo grupo no considera tan prioritaria la problemática lésbica y las primeras temen a que sus colegas reproduzcan tendencias discriminatorias dentro del movimiento. Entrando en materia y tomando la comunicación como construcción de sentido, vemos que el feminismo ha levantado su interpretación del mundo a partir de la reunión y discusión de temas de interés. Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia en la Organización Femenina Nacional, Flores Tomás en el Grupo Mujer y Sociedad, Rosa Turizo de Trujillo con Unión de Ciudadanas de Colombia, Beatriz Quintero en el Colectivo de los Lunes y muchas más. Todas empezaron a reunirse, a conversar y a intercambiar sobre los temas que incumben a la mujer, desde los derechos civiles hasta los sexuales. Sus grupos se caracterizaron por ser grupos lectores, en donde obras como El Segundo Sexo circulaban e iban acompañadas de una empanada con yogur. El movimiento nace como un resultado de la reunión y acuerdos de estos grupos que se juntan por sus intereses y objetivos en común. Esas reuniones permitieron las producciones audiovisuales, escritas, artísticas e intelectuales tales como Ofelia Uribe de Acosta con su revista Agitación Femenina, su columna en el diario El Radical y el programa de radio La Hora Feminista. Nacimiento del grupo de teatro La Máscara, en donde se asumió la problemática de las mujeres como objeto de su práctica artística. Clara Riasgos y Cine Mujer, un colectivo de cine feminista de los años 80. Numerosas publicaciones de mujeres hablando de temas feministas, entre otras. Estas producciones contribuyeron a extender el feminismo a otros lugares del país y no solo en las grandes urbes colombianas. Actualmente, en la cuarta ola del feminismo, los medios masivos de comunicación permiten la difusión de performance, marchas, expresiones artísticas y demás. Las teorías de acción colectiva aplicadas a este movimiento podrían ser accionalismo, porque estudia la organización de los integrantes que hacen parte de un movimiento social para analizar las necesidades y sustentarlas. La teoría de la convergencia, dado que son personas que se reúnen porque tienen un interés común. La igualdad de derechos entre géneros y la eliminación de la discriminación. La teoría marxista, en el sentido de la conciencia de clase, en este caso, conciencia de la situación de dominación patriarcal, en donde se toma acción sobre la situación de opresión. Interaccionismo simbólico, donde a los performances y demás producciones artísticas significan y representan actos políticos, a partir de la interpretación de la situación de opresión patriarcal hegemónica. Es claro que aquello que incumbe a este documental es la comunicación y la acción colectiva aplicadas al movimiento feminista colombiano. Como ya se mencionó, la comunicación permitió la construcción de sentido del movimiento y el interpretar las situaciones que las mujeres han vivido, viven y las que en un futuro pueden llegar a vivir. Es un movimiento que de alguna u otra manera permitió el tránsito a una sociedad democrática moderna y que en la actualidad permite la diversidad del discurso político. De seguro habrá otras cosas que pasarán y que terminarán por marcar la cuarta ola del feminismo. Por ahora, el punto de vista comunicativo como intercambio entre personas y construcción de sentido es de suma importancia.